Estamos con Rubén Hornero, propietario y chef de la Abadía de Yuste. Cuéntanos, Rubén, has escrito un libro que tiene como base, un libro de recetas que tiene como base el pimentón de la Vera. ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea? Bueno, pues esta idea surgió con un pilar de la denominación de origen del pimentón de la Vera, por en tantas ferias a las que vamos, colaboramos con ellos y hacemos show cooking, en hacer un recetario, un pequeño libro para llevar y exponer y enseñar a la gente el producto que tenemos, la versatilidad que tiene y sobre todo que al final es para que vale para todo, para postres, para comida, para etcétera. Entonces empezamos a darle vueltas, a madurarlo y dijimos, hay que hacer un recetario, pero no solo por la receta, sino para poner en valor desde que empieza la temporada del pimiento en marzo hasta que se recoge el pimiento, llega al molino y llega a la cocina. Aquí lo que se ha querido dar sobre todo es el valor que tiene la persona que está detrás en cada momento, el trabajo que hay, el esfuerzo, el secadero, el campo, todo. Y entonces hemos aprovechado para plasmarlo todo en un libro con 27 recetas que nos identifican sobre todo en los platos de nuestras madres y nuestras abuelas. Además de la receta, creo entender que también hay una introducción donde se habla del trabajo que hay detrás de esos pimentoneros y de las fábricas. Sí, porque al final nunca vemos el trabajo y el valor que tiene el producto cuando nos llega a la cocina desde que empieza en el campo, desde la semilla que vino de los monjes jerónimos, que luego herencia a herencia ha ido pasando de una generación a otra y al final llega el producto que pasa por muchas manos hasta que llega a la cocina y dar en valor todo ese trabajo que tienen esas personas ahí para que nos llegue un producto de tanta calidad. Háblanos de alguna receta de las que van en el libro. Sí, en el libro al final van recetas como por ejemplo un rinrán de la Vera, que es un tomate típico con su salsa de pimentón, unas migas, unas patatas revolconas, un guiso de manitas de cerdo, un guiso de choricero. Al final hemos todo eso que nos recuerda a la cocina que nos hacían, como bien he dicho antes, nuestra madre, nuestras abuelas o en casa cuando llegábamos del colegio. Cocina tradicional, al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que eh, se demanda mucho en los restaurantes. Sí, cada vez más cocina tradicional se está demandando y a la vez estamos jugando, que en este libro también hemos plasmado un poquito, con cocina de un poco de postres diferentes, chocolates, etcétera. Que ya es un poco una cocina más moderna, jugando con el pimentón e introduciéndola en postres, tanto bien como en perrunillas, que en este caso no sale porque ya está hecha, pero hemos hecho un bombón de pimentón, hemos hecho algunas cositas, un brownie, unas torrijas, etcétera, que le hemos dado un toque ya un poco moderno. Voy a dar paso finalmente al verdadero protagonista de la noche, que es Rubén. Adelante. Buenas tardes. Bueno, señor director general de Turismo de Extremadura, alcalde de Cuatro, director de la Fundación Academia Europea de Blanca de Yuste, presidente del Consejo Regulador de Nación de Origen del Pimentón de la Vera. Es un verdadero honor encontrarme hoy aquí en el Monasterio San Jerónimo de Yuste. Hoy no solamente es presentar un libro de recetas, hoy venimos a rendir homenaje a una tierra, y sobre todo a las personas que lo hacen posible. Los monjes jerónimos trajeron el cultivo del pimiento a esta tierra. Sin saberlo, sembraron el origen de uno de los productos más importantes de nuestra gastronomía, el pimentón de la Vera. Aquella semilla encontró aquí una tierra privilegiada, un clima único, unas personas, unas generaciones tras generaciones han sabido cultivar ese legado hasta convertirlo en un símbolo de identidad, la Vera. Porque este libro no comenzó cuando escribimos la primera receta, comenzó cuando se preparó la tierra para una nueva campaña de pimiento. Continuó con los agricultores que sembraron, cuidaron el cultivo, lo recogieron, el fruto de muchos meses de trabajo, siguiendo los secaderos, donde el humo, el tiempo, el buen hacer, el sabor, como el hecho durante generaciones. Y terminó en los molinos, donde ese esfuerzo se transforma en uno de los productos más extraordinarios de nuestra gastronomía, el pimentón de la Vera. Cuando un cocinero añade a una receta una cucharada de pimentón de la Vera a un plato, es un gesto que dura apenas unos segundos. Pero para que esa cuchara llegue hasta nuestra cocina ha sido
necesarios meses de trabajo, muchas manos, una tradición transmitida de generación en generación. Por eso, este libro habla de recetas, pero también habla de historia, de raíces y de una comarca en la que ha sabido conservar un producto único. Muchas veces, cuando vemos un buen plato, pensamos en el cocinero. Yo hoy quiero que pensemos en todas esas personas que hacen posible este plato, mucho antes de que llegue a la cocina. Los agricultores, las familias de los secaderos, los molinos, los fabricantes y la donación de origen. Sin ellos, ninguna de estas 27 recetas existiría. Yo solo he tenido un privilegio: cocinarlas y contarlas. Este recetario nació para demostrar la versatilidad del pimentón de la Vera, rendir homenaje a todas las personas que hacen posible que el producto sea excepcional. Y antes de terminar, permíteme dar las gracias. Quiero agradecer a la Denominación de Origen Protegida Pimentón de la Vera la confianza depositada en mí. Gracias a Pilar por la dedicación y confianza y por todos los momentos de trabajo compartido que hace realidad este proyecto. Y quiero que den un aplauso porque es una de las personas que está detrás de este libro y porque he estado yo. Pilar está ahí. Gracias a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por acogernos en un lugar tan especial para nuestra historia. Gracias al equipo de editorial, a los fotógrafos y a todas las personas que han colaborado. Gracias a mi familia por haber estado siempre ahí a mi lado. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a mi madre, María, porque antes de aprender en escuelas a trabajar profesionalmente entre fogones aprendiz de su cocina. De ella heredé muchas de las recetas tradicionales que hoy forman parte de este libro. Y sobre todo aprendí respeto al producto, a la cocina hecha con cariño y a las recetas que pasan de generación en generación. Gracias a mi mujer, Alba, por este libro también. Ella forma parte de muchas horas de esta vida, de este trabajo. Ha compartido conmigo la ilusión de este proyecto desde el primer día, ayudándome y apoyándome en el camino siempre a mi lado. Por eso, aunque mi nombre aparezca en la portada, este libro también lleva parte muy importante de ella. Quiero terminar con una reflexión. Cuando alguien habla de este libro, me gustaría que no viera solamente recetas. Me gustaría que viera los campos, la vera, el trabajo de unos agricultores, el humo de nuestros secaderos y la dedicación de nuestros molinos y un orgullo que es de esta comarca entera. Mi nombre aparece en la portada, pero este libro tiene muchos autores que hoy ya lo he citado anteriormente. Solo los mantiene vivo este legado. Yo solo he tenido el privilegio de contarlo a través de la cocina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por tus emocionadas y sentidas palabras que todos compartimos y te agradecemos muchísimo el esfuerzo que haces por el pimentón de la Vera.